Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Last Day on Air y hoy vamos a estar hablando de lo que es el evento de la palestra, vamos a estar mostrando la forma económica de hacerlo, sí, y vamos a estar enumerando cuánto es el total que se gasta para que ustedes puedan ver si es rentable o no y yo le voy a dar mi opinión de si es rentable o no, pero no se olviden antes los códigos del Búnker Alfa acá atrás desde el mes de abril y no se olviden de suscribirse activando la campanita para estar atento a todo lo que está por venir. Recuerden, pronto va a haber sorteos también para todos ustedes que están apoyando esta serie de Last Day on Air. Así que vámonos para el juego y vámonos para hablar del evento. Bien, estamos acá en el juego, sí, podemos ver acá a la izquierda lo que es el evento de la palestra, entonces le damos entrar, mientras vamos entrando, recordamos, es un evento que ya salió varias veces dentro del juego, para los nuevos jugadores que no lo hayan visto, le comento, son 3 jefes, cada jefe tiene 5 niveles distintos, lo podemos ver acá, a la izquierda tenemos para comprar cajas del armero, cosa que no voy a hacer obviamente, a la derecha tenemos para comprar caja de protector, que no sé bien qué es lo que sale de ahí, pero por lo que veo ahí sale la ropa que vamos a necesitar o que necesitaríamos para hacer los jefes. Y en el medio podemos hablar con este señor, ¿sí? Podemos ver, son 3 jefes distintos. Cada jefe tiene una debilidad de armas y de ropa, ¿sí? Por ejemplo, el primer jefe le hacemos 30 de daño extra con una BCS y el conjunto completo de saqueador nos da 15% de resistencia al daño. El segundo jefe con las armas Génesis le hacemos 30 más de daño y el conjunto de Kevlar nos da 10% más de protección, ¿sí? Nos reduce 10% del daño. Y el último con una K-47 le hacemos 50% más de daño, bastante, y con un conjunto SWAT recibimos 40% menos de daño, también es bastante, ¿sí? Entonces estos son los 3 jefes, como digo, cada jefe tiene 5 niveles, o sea, en total son 15 jefes, ¿sí? Una vez que completamos los jefes ya no podemos hacer nada. Ahora yo le voy a estar mostrando un resumen de lo que hicimos y hablando de cuánto se gasta y cómo hacerlo rentable. Y después obviamente queda cayendo al calendario, podemos ver el evento de la palestra que dura 4 días, en realidad ya quedan 3 días. Y acá podemos ver jefe matados, 15 de 15. Y acá abajo tenemos la recompensa. Con 4 jefes creo que me dan lo primero y así vamos subiendo. Cuando llegamos a los 15 jefes nos dan el total de la recompensa. Lo ideal obviamente es llegar a sacar esto que nos da 6 planos grises. En total sacamos 12 planos grises, 4 planos azules y 2 planos morados, que sirve mucho. Me tocó un morado de escopeta que me venía muy bien, así que vamos a estar mostrando cómo hacer y qué tan rentable es hacer esto, ¿sí? Bien, entonces como les digo, el nivel 1 y nivel 2 de cada jefe lo podemos hacer como lo estoy haciendo yo acá con armas cuerpo a cuerpo, ¿sí? Tengo todo acá anotado. El nivel 1 de Billy, que es este que estamos viendo ahora, se gasta un machete. En el nivel 2 se gasta un machete y medio, ¿sí? Yo en el video en realidad lo hice con un machete y media katana, pero al contrario, al mejor dicho, con un machete hace más daño que la katana. Depende también las modificaciones que tenga, ¿no? Yo te estoy diciendo que en el nivel 1 gasto un machete, pero porque el mío tiene 2 modificaciones, una gris y una azul. Si vos tenés una modificación mejor y haces más daño de lo que estoy haciendo yo, recuerden que cada jefe tiene una reducción de daño distinto. En este jefe le estamos haciendo 21, capaz que el otro le hacemos menos y el tercero creo que le hacíamos más, pero bueno, depende también obviamente de todas estas armas que te estoy diciendo yo, de toda esta estadística que te estoy diciendo yo, depende de las modificaciones que tenga vos. En mi machete tiene un arma, una modificación gris y una azul, entonces gasto un machete en el nivel 1, ¿sí? Repito, si ustedes tienen menos modificaciones van a gastar un poquito más, si tienen mejores modificaciones van a gastar un poquito menos, ¿sí? Y recuerden que los 5 niveles de este jefe, en el primer uno estamos solitos solamente con él, escupe esos escupitajos cortitos que recuerden que si él toca la sangre se cura, entonces hay que tener cuidado con eso y a medida que van subiendo de nivel se va complicando un poquito más. Acá estamos, por ejemplo, en lo que es el nivel número 2. Bueno, en el nivel 2 gasté un machete y medio. Bueno, ahí se me rompe el machete. Le pegué un par de tiros con un BCS hasta que me logré escapar. Y ahí lo que le digo, me puse la katana y terminé de matar. Y terminé usando el media katana. Entonces usé un machete y media katana. Fíjense que en el nivel 2 ya empieza a hacer unos escupitajos un poco más largos. Generalmente hace 4 escupitajos. Y lo ideal, yo siempre digo, es dejarlo ahí en el medio, que él se va curando, pero se cura menos que si estuviesen corriendo. Y ustedes, lo importante es focalizarse en hacerle daño. ¿Por qué? Porque si ustedes van a estar corriendo en todo el mapa, él va a seguir escupiendo, va a hacer escupitajos largos y
si él va a estar recorriendo, va a estar pisando la sangre en todo el tiempo y se va a estar curando. Entonces se cura, sí se cura, pero se va curando de 2 en 2 y nosotros le hacemos daño de 14 o de 12 o del daño que podamos. Entonces vamos a estar haciendo más daño que lo que se cura y a la larga lo vamos a matar. Si nosotros nos ponemos a correr, él va a tener más tiempo de curarse y nosotros menos tiempo de hacerle daño, entonces se complica, ¿sí? Y ahora no se complican tanto, pero más adelante sí, ¿sí? Vamos a lo que es el nivel 3. Bien, y acá estamos en lo que es el nivel 3, ¿sí? En el nivel 3, como le digo, usé una BCS entera y ya en el nivel 3 empieza a alargar los parásitos. Y estos parásitos lo que hacen es venir siempre hacia donde estamos nosotros. El parásito no nos hace daño, pero cuando se acercan a donde estamos nosotros, explotan. La explosión sí nos hace daño. Y creo que ya nos empieza a hacer daño a la sangre. Si la sangre que queda en el piso, tanto de la que escupe él como la de los parásitos, nos hace daño a nosotros. Entonces cada vez que pisemos la sangre nos va a estar haciendo daño a nosotros y a él se va a estar curando. Entonces fíjense que si yo voy corriendo por todo el mapa haciendo que los parásitos exploten en distintos lados, primero que dejo mucha sangre para que él se cure, y segundo que yo me voy a estar haciendo daño y no le voy a estar haciendo daño a él. Entonces la idea es que los parásitos se junten, yo de una sola pasada explotar a lo máximo a todos los parásitos al mismo tiempo y que sea lejos de donde está él, y después focalizarme en el daño. Igual si tienen una BCS, con una BCS lo matan sumamente rápido. Fíjense que el daño es exageradamente grande. Y después, bueno, como digo, vamos a adelantar un poco más. En el nivel 5 ya nos empieza a hacer daño la sangre, nos hace lento, ya es mucho más complicado. Y en el nivel 5 se gasta una BCS y 20% de otra, así casi una y media. Obviamente lo mismo, ¿sí? Si ustedes no tienen BCS, yo digo una BCS y una y media, serían 2 y medias en total. Si ustedes no tienen BCS, obviamente que van a tener que gastar a otra arma de fuego, y se puede hacer, sí se puede hacer, pero obviamente que el gasto va a ser distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene 30% más de daño. Primero que la BCS tiene un buen daño base, y segundo que se agrega el 30% de daño extra a este zombie. Entonces obviamente que si ustedes lo hacen con una pistola lo van a poder hacer, pero van a gastar un poco más, o quizás no, la verdad que tendremos que probarlo, pero se puede hacer tranquilamente con otra arma de fuego, ¿sí? Vamos a lo que es el segundo jefe. Bien, el segundo jefe, ¿sí? Jesse Feroz. Lo mismo, en el nivel 1, fíjense que estamos solamente con él. Largan estos zombies que tienen 30 de vida. Como digo, mi machete con 2 modificaciones. A los zombies estos los mato de una. Y a él le hago 14 de daño, ¿sí? En el primer nivel gasto un solo machete para matar al jefe y para matar a los zombies que salen alrededor. En el segundo nivel, los zombies esos que salen ya tienen 40 de vida. Entonces ahí ya empieza a fastidiar un poco, porque con mi machete ya no los logro matar, sino que le tengo que dar 2 golpes. En el primer golpe le saco 30 y pico y le queda ahí a 5 o 6 de vida, y le tengo que dar 2 golpes a cada zombie. Entonces eso ya me fastidia un poco porque gasto más y pierdo tiempo, pero igual así todo gasto un machete y medio también para pasar el nivel 2, ¿sí? Vamos a ver lo que es el nivel 3 de este mismo jefe. Y miren lo que le digo, en el nivel 3 le seguí dando con machete. Yo pensé que ya le estaba dando bienvenido Mauro Toranzo a la familia. Yo le estaba diciendo, ahí está la génesis, ¿sí? Empecé dándole con machete, pero me di cuenta de que iba a ser demasiado el gasto y ahí me puse el arma génesis, ¿sí? Y de lo que hice fue dejarme un arma, o en este caso, bueno, tenía la BCS a mano, ¿sí? Hice una mezcla de génesis y machete, pero tengan en cuenta que ya en el nivel 3, como le digo, los zombies ya tienen un poco más de vida. Fíjense que tienen 40. Yo en este caso, como le digo, con el machete ya no los puedo matar de un solo golpe, entonces me dejé un arma para pegarle un tiro a cada uno y poder matarlo fácil. Los sigo matando con el machete a él, pero tengan en cuenta de que empieza a hacer ese crítico, ¿sí? No solo los golpes básicos, sino que hace crítico como la bruja que te pega con los 2 brazos y te saca un poco más de vida, ¿sí? Y ya después empieza a meter algunas habilidades especiales que stunean, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante. Y acá estamos viéndolo, ¿sí? Acá ya le estamos dando full génesis. Y lo mismo, me dejo un arma para matar los zombies chiquitos. Entonces nosotros le damos a él con la génesis y nos guardamos un arma para los bichos, ¿sí? Fíjense que ya tienen 50 de vida. Creo que es 30 en el primer nivel, 40 en el segundo, 50 en el tercero. Pero con un arma de fuego lo matan sumamente rápido, ¿sí? Estamos en el nivel 4, ¿sí? Fíjense, ya los salvajes ya tienen 80 de vida. O sea, pasó de 50, pasó a 80, o yo me salteé y estoy en el último nivel.
Pero bueno, lo mismo, si le seguimos dando, entonces primer nivel machete, segundo nivel un machete y medio, tercer nivel una génesis completa, cuarto nivel génesis entera y un 10% más, y en el quinto nivel una génesis y media BCS, ¿sí? Fíjense, bueno, ahí terminé de gastar la génesis y un poquito de una BCS que me quedaba, ¿sí? Y en el quinto nivel, en el último, una BCS entera, perdón, un ecualizador entero y media BCS. Acá estamos, ¿sí? Este es el último nivel, fíjense, los corredores ya tienen 90 de vida. El zombie, recuerden que también hace un momento que se cura, como que come algo en el piso y se cura. Entonces acá lo que le digo, gasté el ecualizador entero que tenía, y cuando se me gasta el ecualizador me pongo media BCS que me había quedado del zombie anterior, entonces gasto una y media, ¿sí? Fíjense que hace ese daño en área que si te agarra ahí te stunea, y lo que tiene obviamente que el stun hace que si están los otros zombies se te vengan todos encima, y después empieza a ser como el ciego, ¿sí? En un momento, no sé si es que cuando le bajamos 400 de vida empieza a hacer eso, ¿sí? Fíjense ahí yo me gasté el ecualizador y me pongo entonces la BCS y le termino de rematar con la BCS para ya liquidarlo, ¿sí? Se vienen los zombies, ahí se me juntan todo el ganado, termino de matarlos todos con la BCS, todo. Fíjense que se curó casi 150 puntos, y ahí ya dijo, bueno, me quedo acá, bueno, me stunea y lo termino de rematar con la BCS sin problema, ¿sí? Y ahí cae y terminamos entonces lo que es el quinto nivel. Si vamos al tercer jefe, que también hacemos rapidito y les muestro la foto final de todo lo que se gasta y la conclusión, ¿sí? Bien, acá estamos con la Lucy, ¿sí? La Lucy suerte, lo mismo, al primer nivel arrancamos solamente con ella, el único ataque que hace es el golpe físico que me hace 8, yo todos los hice con ropa militar, ¿sí? No usé ropa SWAT, recuerden que con ella si usamos ropa SWAT nos hace menos daño, entonces en cambio en vez de hacernos 8 nos va a estar haciendo mucho menos, pero yo con una ropa militar lo hice porque la ropa SWAT me la gasté más que nada en los últimos búnker que hice de Bravo y demás, entonces me había quedado con poco, entonces hice todo ropa militar, que tengo mucha y necesitaba gastarla para hacer lugar en la base porque la verdad que ya no tenía espacio. Entonces lo mismo, yo puse que gasté un machete con ella en el primer nivel, en realidad gasté un carnicero y un poquito, un 10% de un machete, ¿sí? El cuchillo de carnicero tiene las mejores modificaciones, eso sí, y después ahí cuando se me rompe me pongo un poquito de machete y le doy los últimos golpes, ¿sí? Pero bueno, el machete, el cuchillo de carnicero que gasté equivale a un machete y un poquito más de un machete en el primer nivel, ¿sí? En el segundo nivel un machete y medio como todos los jefes, y en el segundo nivel ya esta empieza a alargar los zombies, así que hay que tener cuidado. No te hacen mucho daño, obviamente que los zombies cuando se te juntan encima sí hacen daño. Y acá estamos, fíjense, bueno, no se vio, ahora se van a ver de nuevo. Estamos en el nivel 2, lo mismo, un machete y medio como les digo. En este nivel ella sigue haciendo el ataque especial en realidad suma un ataque, hace ese ataque especial que te hace daño, 18 puntos de vida lo pudieron ver, y después inmediatamente hace un segundo grito un poco más amplio donde te stunea, ¿sí? Empiezan a salir estos zombies que le digo tienen 30 de vida, lo mismo que pasó con el jefe anterior. Con el machete a esta altura los podemos matar de un golpe, no hay problema, y entonces a ella le seguimos dando, ¿sí? Fíjese, 18 de vida, después instantáneamente hace el segundo ataque que es el que me stunea, ¿sí? A los zombies, como le digo, un golpe de vida, un golpe de machete a cada uno y se van para su casa y seguimos matándola a ella, ¿sí? Esto entonces es el segundo nivel, un machete y medio. Después vamos al tercer nivel de ella. Acá estamos en el tercer nivel, ¿sí? En el tercer nivel de todos los zombies yo lo hice con arma de fuego, pero ustedes ya pueden empezar pueden seguir usando armas cuerpo a cuerpo, ¿sí? En el tercer nivel, como digo, se puede seguir usando arma cuerpo a cuerpo, no hay problema, pero bueno, en este caso yo AK-47 tenía y tenía armas, entonces me puse a gastarlas. Si recuerden que todo lo que es búnker alfa yo lo hago, gasto una o dos pistolas nomás, no gasto más que eso. Búnker bravo no lo suelo hacer porque ya tengo el todoterreno. Esperen que muestre un poquito más para atrás. Así que las armas de fuego que tenía me las gasté en ellas, ¿sí? Y como le digo, gasté una AK-47 completita, ¿sí? El daño que le hace es la AK-47 50% más de daño, así todo le estoy haciendo 11 y 24. Fíjense que los zombies, bueno, les sigo dando con eso. Y bueno, en este caso gasté un poco más porque la AK-47 que traje estaba tocada, entonces se me rompió y tuve que usar un poquito de esta, ¿sí? Vamos a nivel 4 y nivel 5 para mostrar los ataques nuevos.
Y acá está la Lucy de nivel 4, ¿sí? En el nivel 4 usé una AK-47 entera y casi una M16. Y la M16 la uso para los zombies. Fíjense que cuando vienen los zombies le doy con M16 porque los zombies no tienen la reducción de daño que tiene la AK-47 con ella. Entonces a los zombies le doy con M16 porque como la M16 no la usan estos jefes, uno me pide BSS, uno Génesis y la otra 47, lo que es pistola y M16 me tenía bastante en base, entonces me traje una para matar rápido eso. Porque ya los zombies tienen 80 de vida. Si yo me pongo a darle con arma cuerpo a cuerpo a estos bichitos, la verdad que se hace bastante tedioso, bastante lento. Encima de que te pegan todos juntos, te comen la ropa enseguida. Y después a ella con el AK-47 es sumamente rápido matarla, pero hay que tener en cuenta porque en el nivel 4 ya empieza a tirar el tóxico ese. Pero como le digo, cae sumamente rápido y me quedo gastando la M16 para ello, ¿sí? Entonces nivel 4 ya empieza a tirar el ácido ese que hay que tener cuidado. Vamos al quinto nivel y terminamos. Y acá estamos con la luz y suerte del nivel 5. Así gasté una AK-47 y media. Acá le di AK-47 a todo porque no había traído M16. Fíjense que esta AK-47 que traje estaba tocada, tenía un poco más de la mitad. Y la gastamos todas y después, una vez que se rompe esta, le damos con la otra entera y lo terminamos de matar, ¿sí? En lo mismo, acá hacen los ataques que hacía antes, tira el tóxico y agrega ese ataque que hace como en un cono hacia adelante. Así que es otro ataque nuevo, ¿sí? Fíjense que ahí me stunea. Si hubiese estado los zombies me hubiesen pegado entre todo. Y bueno, ahí rematamos los zombies. Hay que estar corriendo constantemente porque se llegan a juntar todos los zombies rojos más la luz y te llegas a stunear. Es una F asegurada. Así que la idea es ir corriendo y esquivando los ataques. Ese es el que hace daño. Después está ese ataque nuevo, tira el tóxico y se tira con de todo la Lucy. Y ahí estamos terminando de rematar la gente. Entonces le voy a mostrar una fotito final haciendo un reencuentro y hacemos la conclusión de los jefes. Bien, me vine acá arriba para no molestar. Esto es una imagen que acabo de crear yo. Y ahí están los niveles, ¿sí? Entonces para nivel Billy Gruñón, Jesse, Lucy son los 3 jefes, 5 niveles cada uno. El nivel 1 y nivel 2 de cada uno lo hice con machete. El nivel 1 siempre un machete entero, en el nivel 2 un machete y medio. Y después ya lo que es el nivel 3 se puede seguir haciendo con arma cuerpo a cuerpo, pero si tienen arma de fuego yo recomiendo que lo hagan con arma de fuego, más que nada para ahorrar tiempo. Las armas de fuego se recuperan, el tiempo no. Entonces nivel 3 de cada uno gasté un arma de la específica y de que le hace daño, la BCS, el ecualizador y la AK-47 en caso de que no tengan las armas específicas, ¿sí? AK-47 se consiguen fácil y muchos por todos lados. Lo que cuesta conseguir son los ecualizadores y la BCS son más complicados, lo sé. Se puede hacer con otra arma, se puede hacer con pistola y con M16. El tema que obviamente que van a gastar un poco más de lo normal. En nivel 4 de cada nivel lo mismo, gasté un arma y un poco más, un 10, un 15%, ¿sí? En caso de luz y suerte gasté una AK-47 que le hace mucho daño y gasté casi una M16 entera, así un poquito menos, 3/4, que fue para matar a los zombies. Y en el nivel 5 de cada uno de los jefes gasté un arma, una BCS y media, una BCS y 20% en el jefe 1. El jefe 1 tiene la ventaja de que solamente se gasta el arma que hay que pegarle a él. ¿Por qué? Porque los parásitos se destruyen pasando cerca, entonces no hay que gastar armas en eso. En el nivel 5 de Jesse gasté un ecualizador y media BCS, que es la BCS que me había sobrado de Billy. Y en Lucy, en el último nivel, una K-47 y medio. ¿Sí? En realidad gasté capaz que un 3/4, pero porque también se dan cuenta lo que gasté matando a los zombies. Entonces nos vamos al total, 8 machetes, 4 BCS, 3 ecualizadores, 4 AK-47 y una M16. En total son 4, 8, 12 armas de fuego y 8 físicas, ¿sí? Lo mismo le digo, puede ser que sea un poco más, puede ser que sea un poco menos, dependiendo de las modificaciones. Yo no tengo las mejores modificaciones de todas las armas, tengo niveles medios de modificaciones, más que nada sobre las armas de fuego. Así que si ustedes tienen las mejores van a gastar menos, si tienen un poco menos de las que tengo yo van a gastar un poco más, y si lo hacen con otras armas también van a gastar. ¿Es rentable? Sí, es rentable. Como le digo, armas de fuego se consiguen fácil, principalmente en los envíos aéreos. Salen 5 envíos aéreos por día. Pueden salirte armas de cuerpo a cuerpo o pueden salirte pistolas o M16 ahí, ¿sí? Después en sala de farmeo, en amarillas y rojas, sobre todo en roja, podemos sacar armas de fuego, también escopetas, se consiguen M16 y pistolas también, así que se pueden conseguir ahí. Así que entonces
lo que sea las armas específicas, el ecualizador y el ABSS que no tengan, pueden suplantarlo por otras armas y gastar un poquito más quizá de lo que gaste yo, pero así todo sigue siendo rentable. ¿Por qué? Porque nos da 12 planos grises de armas, nos da 4 planos azules y nos da 2 planos morados, ¿sí? Eso es algo importante porque conseguir planos morados en la comisaría es bastante más gastadero, o es un gasto más grande, o es un gasto más de tiempo que hacer esto acá. Esto tienen 4 días para hacerlo, en caso de que no tengan las armas los pueden ir a buscar. Los primeros niveles con armas cuerpo a cuerpo lo hacen sumamente fácil, ya se llevan un loot importante, y después los otros 3 niveles de cada uno lo van haciendo en este transcurso de 4 días que tienen, ¿sí? En realidad ya quedan 3. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado el video, que dejen un like, se suscriban y estén atentos al canal, que prontamente vamos a tener más cosas. Hoy 21:30 vamos a estar haciendo en YouTube, y vamos a estar también en Twitch haciendo noche de raideos, y vamos a hacer en saqueos 3 o 4 saqueos, una horita full saqueo, así que los espero esta noche. Y después vamos a estar jugando Frostborn también después de las days, ¿sí? No les robo más tiempo, gente, un abrazo grande, se cuidan, chao chao.